Dulce siempre supo que quería ser enfermera. Desde pequeña se imaginaba en los pasillos brillantes de un hospital, cuidando de pacientes y ayudando a los médicos. Sin embargo, el camino hacia ese sueño no fue fácil. Negra y proveniente de una familia humilde, tuvo que enfrentar muchos obstáculos, tanto financieros como sociales. Fueron años de estudio y sacrificio. Trabajó en empleos temporales, cuidando a personas mayores y ayudando en clínicas pequeñas, acumulando cada centavo para pagar la universidad de enfermería. Durante ese tiempo, escuchó muchas palabras de desaliento, personas que creían que no lo lograría, que el entorno hospitalario de prestigio era para otras personas, no para alguien como ella. A pesar de todo, Dulce se mantuvo firme. Cuando finalmente se graduó, ya llevaba consigo una gran experiencia práctica y emocional. No era solo una joven con un diploma, era una mujer fuerte, forjada por cada noche en vela estudiando y cada turno exhaustivo de trabajo. Cuando llegó la invitación para participar en el proceso de selección de uno de los hospitales más reconocidos de la ciudad, Dulce apenas pudo creerlo. Era el mismo hospital que siempre había visto desde lejos, imponente, que parecía inalcanzable. Sabía que esta era su gran oportunidad, pero también era plenamente consciente de la dura competencia que enfrentaría. Solo los mejores eran contratados allí. El proceso de admisión fue riguroso. Los candidatos pasaron por varias etapas: entrevistas, pruebas de conocimientos técnicos e incluso evaluaciones psicológicas. Dulce, con su impecable historial y vasta experiencia, sabía que estaba preparada, pero aún así no podía evitar sentir la presión del ambiente a su alrededor. Los demás candidatos parecían tan seguros de sí mismos, muchos de ellos con una red de contactos influyentes que facilitaba su ingreso en un lugar como ese. Dulce, por otro lado, solo tenía su competencia y determinación. Respiró hondo y siguió adelante, recordando todas las batallas que ya había superado. Días después llegó el resultado. Dulce había sido aceptada. La sensación de victoria fue indescriptible. La sonrisa en su rostro reflejaba la alegría de haber superado todos los obstáculos hasta ese momento. Al entrar por primera vez en el hospital como empleada, sintió una mezcla de orgullo y nerviosismo. El entorno era exactamente como lo había imaginado: moderno, con equipos de última generación, médicos caminando por los pasillos con sus batas impecables y enfermeros siguiendo de cerca. Sabía que estaba en un lugar de prestigio, pero también sabía que esto era solo el comienzo de nuevos desafíos. En los primeros días, Dulce se dedicó a conocer la rutina y a sus compañeros de trabajo. Era un equipo grande y diverso, pero había una jerarquía clara. Los médicos ocupaban la posición más alta, tratados casi como figuras intocables, mientras que los enfermeros, aunque esenciales en el día a día, a menudo eran ignorados o subestimados. Dulce notó esto rápidamente. Siempre fue el tipo de persona que prestaba atención a los detalles, y esa jerarquía rígida no pasó desapercibida. Aún así, decidió concentrarse en su trabajo, demostrando su competencia y cuidado con los pacientes, su verdadera pasión. Entre los médicos, el doctor Roberto Martins destacaba. Era uno de los más experimentados, trabajando allí desde hacía décadas. Con su cabello canoso y postura impecable, era respetado por su habilidad, pero también temido por su temperamento. La primera vez que Dulce lo vio, apenas la saludó, mirándola brevemente, como si fuera una más entre muchos. A pesar de su actitud distante, Dulce mantuvo su profesionalismo, decidida a no dejar que pequeñas faltas de respeto afectaran su compromiso con el trabajo. Sin embargo, ese sería solo el primero de muchos encuentros incómodos con él. Con cada turno, Dulce se fue adaptando a la rutina, pero algo la incomodaba. Notaba que, por más que se esforzara, siempre había una mirada de desdén por parte de algunos médicos. Rara vez la llamaban por su nombre, prefiriendo referirse a ella solo como enfermera. Aunque los pacientes apreciaban su cuidado y atención, sentía que nunca sería completamente reconocida allí. Las microagresiones eran sutiles, pero presentes. Comentarios sobre su apariencia, su acento, su origen. Dulce intentaba mantenerse fuerte, enfocada en su trabajo, pero sabía que eso la desgastaba poco a poco. En uno de esos días, Dulce estaba sola en la sala de exámenes, organizando el equipo para el próximo paciente.
El ambiente frío y estéril contrastaba con la calidez que siempre intentaba transmitir a los enfermos. Mientras revisaba los monitores, pensaba en el camino que había recorrido hasta llegar allí. Se sentía orgullosa de haber llegado tan lejos, pero una parte de ella aún se preguntaba cuánto tiempo más podría mantener la calma en un ambiente tan hostil. Su mayor deseo era ser reconocida por sus habilidades, no por el color de su piel o su origen, pero en ese hospital parecía que ese reconocimiento sería difícil de alcanzar. A pesar de todo, Dulce nunca dejaba que su desánimo se notara. Para los pacientes era la enfermera sonriente y atenta, siempre dispuesta a ayudar. Así fue como conoció al señor Manuel, un anciano que iba a someterse a un examen de rutina. Con su cabello blanco y ojos tranquilos, hablaba poco, pero Dulce notó algo diferente en él. No era como los otros pacientes de clase alta que acudían al hospital. Había una serenidad en sus gestos, una humildad que contrastaba con la grandiosidad del lugar. Dulce lo trató con el mismo cuidado de siempre, pero por primera vez sintió una conexión silenciosa con un paciente. El señor Manuel no hacía preguntas, no exigía nada. Solo observaba, con ojos que parecían ver más allá de las paredes blancas de la sala de exámenes. Dulce se sintió reconfortada por su presencia tranquila, aunque no intercambiaron muchas palabras. Algo en la calma del señor le recordó las lecciones que había aprendido a lo largo de los años. Ser resiliente, paciente y nunca perder la humanidad, incluso en entornos donde prevalece la arrogancia. Sin embargo, su turno aún estaba lejos de terminar y pronto enfrentaría una nueva prueba, esta vez en la forma de un médico que nunca la respetaba como debería. Como estaba sola en la sala, Dulce aprovechó esos momentos de paz para respirar profundamente y reorganizar sus pensamientos. No sabía qué sucedería en las próximas horas, pero algo le decía que su paciencia sería puesta a prueba nuevamente muy pronto. Con cada segundo que pasaba, sentía el peso de ese entorno profesional, pero deshumanizado. No obstante, se negaba a dejar que eso definiera su trayectoria. Esa tarde, Dulce estaba preparando al señor Manuel para el examen cuando el doctor Roberto entró bruscamente en la sala. Ni siquiera miró a Dulce al cruzar la puerta, caminando directamente hacia la mesa de instrumentos, donde tomó una carpeta sin decir una palabra. La enfermera continuó con su trabajo, manteniendo la calma, aunque ya sabía que el comportamiento frío y arrogante del médico era habitual. Siempre se comportaba como si los enfermeros fueran invisibles, una presencia que solo reconocía cuando había algo que criticar. Sin embargo, esta vez, la tensión en el aire parecía más pesada de lo habitual. Mientras ajustaba el equipo, Dulce notó que el doctor Roberto fruncía el ceño, observando algo en el expediente del señor Manuel. Sin dar explicaciones, se volvió hacia ella con una expresión de irritación. «Enfermera, esto está mal. ¿Verificó los datos del paciente antes de comenzar la preparación?» Su voz era cortante, cargada de desdén. Dulce, sorprendida por el tono abrupto, confirmó que había seguido todos los protocolos. Aún así, él la interrumpió antes de que pudiera terminar su explicación, como si su palabra no tuviera valor. «Esto es lo básico. Debería ser capaz de hacerlo sin errores», disparó, sin siquiera comprobar la información por sí mismo. El bochorno se apoderó de la sala. El señor Manuel, acostado en la camilla, observaba la escena en silencio, notando cada movimiento del médico y de la enfermera. Dulce, por más que intentaba mantener la compostura, sentía cómo su rostro se calentaba de humillación. No era la primera vez que el doctor Roberto la trataba de esa manera, pero delante de un paciente la situación era aún más incómoda. Sabía que cualquier respuesta podría empeorar la situación, por lo que se limitó a asentir discretamente, sin decir más nada. El médico, satisfecho con su aparente sumisión, volvió su atención a los exámenes, ignorando completamente su presencia en la sala. El señor Manuel seguía observando, ahora con más atención. Aunque el médico actuaba como si estuviera en completo control, no podía ocultar su creciente irritación. Dulce, por su parte, intentaba disimular su incomodidad, concentrándose en sus tareas. En el fondo, sentía una mezcla de ira y tristeza. Se había esforzado tanto por estar allí, por ser respetada como profesional, pero parecía que nada de lo que hacía era suficiente para ganarse el respeto de algunos. A pesar de todo, sabía que debía ser fuerte. No podía permitir que él la viera afectada.
El doctor Roberto parecía estar en uno de sus peores días. No solo reprendió a Dulce por cuestiones triviales, sino que también hizo comentarios que poco a poco se volvían más personales. «Tal vez si prestaras más atención podrías hacer tu trabajo correctamente», dijo, lanzando una mirada rápida hacia la enfermera. Dulce sintió el peso de sus palabras, cargadas de prejuicio, pero permaneció en silencio. Ella conocía el patrón. Él la atacaba, esperaba una reacción, y si ella cedía, la situación solo empeoraría. La única opción era mantener la calma, aunque el deseo de responder crecía dentro de ella. El señor Manuel, ahora más atento que nunca, se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo. Ya había notado pequeñas tensiones en días anteriores, pero esa tarde era diferente. El doctor Roberto parecía decidido a humillar a Dulce, y no había ninguna razón aparente para ello, más allá de su orgullo y prejuicio. El paciente permaneció callado, pero sus ojos, antes tranquilos, ahora mostraban una curiosidad silenciosa, casi crítica. El comportamiento del médico no le parecía apropiado, especialmente considerando el ambiente profesional en el que se encontraban. Dulce, por otro lado, se concentraba en mantener su dignidad. Todo su entrenamiento, todo su esfuerzo para llegar hasta allí, parecía ser echado por tierra ante las crueles palabras del doctor Roberto. Pero ella sabía que no podía dejarse abatir. No en ese momento. El señor Manuel, de alguna manera, parecía ser el único en la sala que realmente veía lo que estaba sucediendo. Eso le daba algo de consuelo, pero también la hacía preguntarse, ¿hasta cuándo podría soportar estas situaciones sin explotar? Era una presión constante, como si estuviera siendo puesta a prueba a cada segundo. Conforme pasaba el tiempo, el doctor Roberto continuaba con sus ataques velados. No la llamaba por su nombre, se refería a ella solo como enfermera, y se aseguraba de destacar cada pequeño detalle que consideraba un error. La sala de exámenes, normalmente fría y estéril, ahora se sentía sofocante para Dulce. El señor Manuel permanecía inmóvil, pero ella sabía que él estaba atento a cada palabra que se decía. «Debería ser más rápida, ¿no crees? Aquí no es cualquier lugar», dijo el médico en tono de desprecio. Era como si quisiera provocarla, esperando que en cualquier momento ella perdiera la compostura. El señor Manuel respiró profundamente, pero guardó silencio. Parecía estar eligiendo cuidadosamente sus palabras, como si esperara el momento adecuado para intervenir. Dulce, por su parte, continuaba con su trabajo, tratando de bloquear las ofensas que recibía. Era difícil. Cada palabra del doctor Roberto cortaba profundo, y el hecho de que esto sucediera frente a un paciente lo hacía aún peor. Pero algo en la mirada del señor Manuel la hacía seguir adelante. Había una serenidad allí, una comprensión silenciosa que la fortalecía, incluso sin una palabra de apoyo. Cuando el doctor Roberto finalmente concluyó los exámenes, dejó la sala con la misma rapidez con la que había entrado, sin siquiera mirar a Dulce o al señor Manuel. El silencio que quedó fue pesado, pero también trajo un alivio momentáneo. Dulce cerró los ojos por un segundo, respirando profundamente. Sabía que este tipo de situación se repetiría, pero en ese instante sintió una pequeña chispa de esperanza. El señor Manuel, aún acostado, se giró ligeramente y con una voz calmada dijo: «Gracias por su cuidado, enfermera Dulce». Sus palabras simples llevaban un gran peso, como si él supiera exactamente lo que ella estaba enfrentando. En los días que siguieron, Dulce trató de continuar con su rutina en el hospital, pero el episodio con el doctor Roberto seguía rondando en su mente. No era la primera vez que él la trataba de esa manera, y lamentablemente sabía que no sería la última. Siempre que él estaba de turno, ella se preparaba emocionalmente para los posibles enfrentamientos. A pesar de toda la presión, Dulce mantenía la sonrisa en el rostro y su enfoque total en los pacientes. Sabía que no podía permitir que ese ambiente hostil la desmotivara. Su misión era cuidar a las personas y lo hacía con maestría, independientemente del comportamiento de los demás. Con cada turno, la tensión entre Dulce y el doctor Roberto parecía aumentar. Él siempre encontraba una forma de menospreciar su trabajo, ya fuera con comentarios sarcásticos o con críticas innecesarias. Una tarde, mientras organizaba los expedientes, él pasó por su lado y bromeó sobre su formación.
sugiriendo que no habría estudiado en una universidad de prestigio como los demás enfermeros. «Creo que en tu caso eso no importa mucho, ¿verdad?», dijo, riendo de forma burlona. Dulce, como siempre, tragó su ira y continuó con su trabajo, sin reaccionar. Pero por dentro, la angustia crecía con cada comentario despectivo. Esos momentos eran particularmente difíciles para Dulce, ya que sabía que era una excelente profesional. Los pacientes siempre elogiaban su dedicación y muchos médicos con los que había trabajado anteriormente la respetaban profundamente. Sin embargo, en el hospital donde trabajaba actualmente, parecía que su valor era constantemente ignorado. Cada palabra del doctor Roberto la hería como una pequeña puñalada, dejando cicatrices invisibles. Quería defenderse, pero sentía que, si hablaba, sería vista como problemática. Además, el respeto por la jerarquía en el hospital era enorme, y Dulce sabía que un enfrentamiento directo con un médico tan renombrado como él podría perjudicar su carrera. A pesar de todo, Dulce no estaba sola. Había otros enfermeros que también presenciaban las actitudes del doctor Roberto, y muchos sentían el mismo malestar. Sin embargo, la mayoría optaba por el silencio, temerosos de las repercusiones. Una de sus compañeras, Elena, una enfermera más joven y amiga cercana de Dulce, comentó una tarde: «Él siempre ha sido así, Dulce. No es solo contigo. Pero ya sabes, aquí nadie se atreve a decir nada contra él». Esas palabras, aunque dichas en un tono de solidaridad, solo reforzaron el sentimiento de impotencia de Dulce. Incluso sabiendo que no era la única víctima de las actitudes del médico, sentía que soportarlo en silencio no era lo correcto. La situación parecía insostenible, y Dulce se encontraba reflexionando sobre qué podía hacer. Ya había pensado en denunciar el comportamiento del doctor Roberto, pero sabía que sería una batalla difícil. Además, él era un médico de prestigio, con muchos contactos influyentes dentro del hospital. Una denuncia podría fácilmente ser silenciada o, peor aún, hacer que la vieran como alguien que crea problemas. Era un dilema que la atormentaba constantemente. Sin embargo, cada nuevo ataque de él parecía aumentar su deseo de actuar, de no permitir que ese comportamiento continuara sin consecuencias. El señor Manuel seguía hospitalizado, y Dulce notaba que él prestaba mucha atención a las interacciones entre ella y el doctor Roberto. Era como si él supiera que había algo mal en la manera en que el médico la trataba, incluso sin presenciar todos los episodios. La presencia serena del paciente le brindaba algo de consuelo a Dulce, quien sentía de manera casi intuitiva que él comprendía la injusticia que ella enfrentaba a diario. Comenzó a crear una relación de confianza con el señor Manuel, cuidándolo con aún más dedicación, mientras él permanecía siempre tranquilo, observando todo con atención. Fue en una de esas tardes cuando el doctor Roberto volvió a atacar. Esta vez encontró un error insignificante en el llenado de un expediente y, sin dudarlo, comenzó a reprender a Dulce frente a todos los presentes en la sala. Su tono de voz era agresivo, casi cruel. «No puedo creer que sigas cometiendo este tipo de errores. Esto es inaceptable», exclamó mientras los otros enfermeros alrededor miraban hacia abajo, fingiendo no escuchar. Dulce, aunque afectada, se mantuvo firme, repitiéndose mentalmente que debía mantener la calma. Sabía que eso no era un error real, sino una excusa para humillarla. El señor Manuel, sentado en su cama, observaba la escena en silencio. Sus ojos, antes tan pacíficos, ahora reflejaban una leve preocupación. Parecía dispuesto a decir algo, pero prefirió esperar, tal vez aguardando el momento adecuado. El doctor Roberto, por otro lado, continuaba su serie de ofensas. «Realmente no entiendo cómo te contrataron para trabajar aquí. Este hospital necesita profesionales de verdad, no alguien que ni siquiera sabe hacer lo básico». Las palabras eran duras, y Dulce sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. El bochorno de ser atacada públicamente era inmenso, pero ella continuó en silencio, luchando contra las lágrimas. La tensión en el aire era palpable. Cada segundo parecía durar una eternidad, mientras el doctor Roberto esperaba una reacción de Dulce. Estaba acostumbrado a que sus palabras causaran impacto, y su postura arrogante demostraba que se consideraba intocable. Sin embargo, Dulce no cedió. Se mantuvo firme, mirando al médico por unos segundos antes de volver su atención al expediente,
fingiendo revisar los detalles. Su silencio era su única arma en ese momento y la utilizó de la mejor manera posible. No obstante, el señor Manuel, que había permanecido callado hasta entonces, empezaba a perder la paciencia con el comportamiento del médico. Después de que el doctor Roberto salió de la sala, el silencio que quedó fue casi ensordecedor. Los demás enfermeros parecían aliviados de que la escena hubiera terminado, pero Dulce sabía que aquello era solo otro episodio entre muchos. Sintió un nudo en el pecho, como si algo estuviera a punto de cambiar. De repente, el señor Manuel, que había estado callado durante toda la situación, miró a Dulce y dijo con una voz calma pero firme: «Nadie debería hablarte de esa manera». Sus simples palabras tocaron a Dulce de una forma que no esperaba. Por primera vez en días, sintió que alguien realmente la veía. Dulce le sonrió levemente al señor Manuel, agradecida por la empatía que él demostraba. Aunque fue un pequeño gesto, significaba mucho para ella en ese momento. Era como si, por unos segundos, pudiera respirar más tranquila, sabiendo que no estaba sola en esa lucha silenciosa contra el prejuicio y el abuso de poder. Sin embargo, con el paso de los días, ella sabía que tarde o temprano algo más drástico tendría que suceder. La humillación constante no podía continuar indefinidamente. El hospital, tan prestigioso, ocultaba secretos oscuros detrás de sus paredes impecables, y Dulce sentía que se avecinaba un gran cambio. Cuando Dulce llegaba a casa, el ambiente silencioso era un contraste total con el caos emocional que cargaba dentro de sí. Se sentaba en el pequeño sofá de la sala, mirando por la ventana sin realmente ver el paisaje afuera. El peso de los días de trabajo la aplastaba. Finalmente había conseguido el trabajo de sus sueños, pero la realidad era amarga. Cada vez que recordaba al doctor Roberto y las miradas condescendientes en el hospital, sentía una profunda angustia. Muchas veces, lágrimas silenciosas caían por su rostro mientras reflexionaba sobre cuánto había luchado para llegar hasta allí. Y ahora, cada turno parecía una batalla emocional. «¿Por qué me siento así?», murmuraba para sí misma. Aquel hospital debería ser el lugar donde se sintiera realizada, pero por el contrario, era donde sentía que su alma se corroía un poco más cada día. El conflicto interno la consumía. Dulce siempre soñó con ser una enfermera exitosa, pero lo que antes parecía un sueño, ahora era una fuente constante de tristeza. Muchas noches se acostaba en la cama, mirando el techo, preguntándose cómo había llegado a ese punto. Lo que más dolía era la contradicción entre el orgullo de estar allí y la desesperación de saber que tal vez nunca sería reconocida por su verdadero valor. En una de esas noches, Dulce se desahogó con su madre, la única persona con la que podía abrirse completamente. «Estoy cansada, mamá», le dijo, con la voz entrecortada. «Cada día allí es una lucha. Siempre quise estar en ese hospital, pero ahora no sé si puedo seguir». Su madre, una mujer sabia y fuerte, la escuchó en silencio antes de responder con la calma que siempre la caracterizaba. «Hija, has luchado mucho para llegar hasta aquí. No dejes que la arrogancia de un hombre borre todo tu esfuerzo. Pero si esto te está haciendo daño, tal vez sea hora de reconsiderar tus decisiones». Las palabras resonaron en Dulce, aumentando su dilema. El consejo de su madre tenía sentido, pero ella sabía que dejar ese trabajo no sería fácil. Abandonar todo por lo que había luchado, toda su trayectoria, era una idea que la entristecía aún más. Por otro lado, el dolor de regresar al trabajo al día siguiente la consumía. ¿Vale la pena seguir?, se preguntaba. El simple hecho de prepararse para el turno matutino era una tarea pesada. Miraba el uniforme impecable, colgado en la puerta del armario, y el sentimiento de logro que antes sentía al ponérselo había desaparecido. Todo lo que quedaba era el peso de una jornada que parecía no tener fin. En las semanas siguientes, el comportamiento del doctor Roberto continuó erosionando la autoestima de Dulce. El ambiente hospitalario, que debería ser un espacio de cuidado y respeto, se había convertido en un campo minado para ella. Cada turno comenzaba con la ansiedad de enfrentarse a una nueva humillación. Y al final del día, cuando Dulce cerraba la puerta de su casa, la agotaba la emoción. Su apartamento, que antes representaba un lugar de descanso, ahora era el espacio donde lloraba en silencio, luchando contra la tristeza de saber que su sueño se estaba convirtiendo en una pesadilla.
No sé si puedo aguantar más, confesó a Elena durante un descanso en el trabajo. Todos los días me levanto y no quiero volver. Trato de recordarme todo lo que pasé para llegar hasta aquí, pero parece que no es suficiente. Elena, que ya había presenciado muchas de las humillaciones, la escuchó con empatía. Te entiendo, Dulce, es muy difícil, pero eres una de las mejores enfermeras que he conocido. No dejes que él te haga creer lo contrario. Esas palabras, aunque reconfortantes, no lograban disipar el creciente desánimo de Dulce. Era como si estuviera atrapada en un ciclo sin salida. Incluso en sus momentos de descanso, el hospital nunca salía de la mente de Dulce. Comenzó a evitar salir con amigos y hasta las conversaciones más simples con su familia se sentían pesadas. ¿Estás bien, hija?, le preguntaba su madre por teléfono. Estoy bien, mamá. Solo cansada, respondía Dulce, tratando de ocultar el verdadero estado de su alma. Pero el cansancio emocional era evidente y cada vez más difícil de disimular. Con cada día que pasaba, Dulce sentía que una parte de su alegría se desvanecía, como si el hospital estuviera absorbiendo su energía vital. Las noches eran las peores. Sola en su cuarto, Dulce se debatía entre el orgullo de haber llegado donde estaba y la profunda tristeza de darse cuenta de que no era feliz. El hospital se había convertido en una prisión mental. Se preguntaba constantemente si sería capaz de soportar aquello por mucho más tiempo. A veces pensaba en renunciar, en buscar un lugar donde realmente fuera valorada. Pero entonces recordaba todas las noches en vela estudiando, las privaciones que enfrentó para alcanzar ese sueño, y el ciclo de tristeza comenzaba de nuevo. ¿Cómo puedo rendirme ahora?, pensaba, sintiéndose perdida entre la razón y la emoción. Dulce sabía que su vida profesional estaba directamente ligada a su bienestar emocional. Trabajar en ese hospital era, al mismo tiempo, la realización de un sueño y la fuente de su mayor dolor. Y cada vez que regresaba a casa, sentía que su esencia se distanciaba más y más de la mujer segura y determinada que era cuando empezó. El hospital, con toda su grandeza, parecía cada vez más pequeño, asfixiante. Y Dulce, que un día soñó con formar parte de ese lugar, ahora solo podía pensar en cómo sería liberarse de él. Pero por ahora, lo único que podía hacer era intentar sobrevivir un día más. Los días seguían pasando y Dulce sentía que, con cada turno, su tristeza se profundizaba. Ya no podía ocultar el agotamiento emocional e incluso los pacientes, a quienes siempre cuidaba con tanta atención, comenzaban a notar que algo andaba mal. El señor Manuel, en especial, era sensible a lo que sucedía a su alrededor. A pesar de su postura tranquila e introspectiva, observaba cada detalle con atención. La forma en que Dulce evitaba hablar, la sonrisa forzada que usaba para ocultar su dolor. Sabía que algo grave estaba pasando y en silencio esperaba el momento adecuado para intervenir. El doctor Roberto, sin embargo, parecía completamente ajeno al dolor que causaba. Cada día era una nueva oportunidad para mostrar su desprecio, y eso quedó claro cuando, en otro turno tenso, encontró una nueva oportunidad para humillar a Dulce. Esta vez, la razón era un asunto trivial. La temperatura de la sala no estaba ajustada como él deseaba. ¿No puedes ni controlar la temperatura de la sala? Eso es incompetencia, Dulce. Usaba su nombre ahora, pero no con respeto. Cada vez que pronunciaba Dulce, parecía impregnado de sarcasmo, como si quisiera recordarle su lugar. Dulce, una vez más, intentó mantener la compostura, pero las palabras del médico resonaban dentro de ella con más peso. Hago todo bien, sigo los procedimientos, pero nada es suficiente, pensaba, con los ojos fijos en los monitores mientras ajustaba los equipos para el próximo examen. El doctor Roberto continuaba con su lista de quejas triviales, ahora comentando sobre la disposición de los instrumentos en la mesa. Es impresionante cómo sigues cometiendo estos errores después de tanto tiempo aquí. La sala, normalmente fría, ahora se sentía sofocante, y Dulce notaba cómo su cuerpo se tensaba con cada nueva ofensa. Fue en ese momento cuando el señor Manuel, acostado en la camilla, tomó la palabra. «Doctor Roberto, la enfermera está haciendo su trabajo con cuidado. Tal vez sería mejor que se concentrara en el examen, ¿no le parece?» Su voz era tranquila, pero firme, y Dulce se sorprendió con la intervención. El médico, por otro lado, se volvió lentamente hacia el paciente con una expresión de desprecio contenido.
Yo soy el médico aquí, señor Manuel. Sé lo que estoy haciendo. El tono arrogante no se dirigía solo al paciente, sino a todos en la sala. Era como si quisiera dejar claro que él estaba en control, que no aceptaba ser contrariado. Dulce sintió una mezcla de gratitud y temor. Por un lado, las palabras del señor Manuel fueron un alivio en medio de la tensión. Alguien finalmente se estaba manifestando a su favor, pero al mismo tiempo sabía que eso podría empeorar las cosas. El doctor Roberto no era el tipo de persona que toleraba ser desafiado, y Dulce temía que él pudiera desquitarse más tarde. Aún así, el gesto del paciente le trajo un poco de consuelo en un momento tan delicado. Por un instante, se permitió sentir un pequeño alivio, como si, detrás de aquel hombre humilde, hubiera más de lo que ella imaginaba. Después de que el doctor Roberto salió de la sala, el silencio fue interrumpido solo por la voz tranquila del señor Manuel. «Eres muy fuerte, Dulce. Lo veo. No dejes que esas palabras te derrumben». Sus palabras, tan simples y directas, tocaron profundamente a Dulce. Ella sonrió, una sonrisa sincera por primera vez en días, pero aún cargada de tristeza. «Gracias, señor Manuel. Yo solo... A veces no sé si puedo seguir». El paciente la miró por unos instantes antes de responder. «Puedes. No es fácil, pero tienes algo que él nunca tendrá. Respeto por las personas». Esa pequeña conversación hizo que Dulce reflexionara más profundamente sobre su situación. Todos los días volvía a casa sintiéndose cada vez más derrotada, pero las palabras del señor Manuel sacaron a flote algo que comenzaba a olvidar: su fuerza. A pesar de tantas adversidades, Dulce se mantenía firme en su propósito de cuidar a los demás, y eso era algo que nadie podía quitarle. Sin embargo, a pesar de ese breve momento de consuelo, la realidad del hospital seguía siendo una batalla constante, y sabía que necesitaría mucho más para superar lo que estaba enfrentando. Conforme pasaban los días, el señor Manuel continuaba su observación silenciosa. No era solo un paciente más, y Dulce sentía que había algo diferente en él, algo que no lograba identificar completamente. No era el típico paciente de clase alta que el hospital solía atender. Su humildad, su forma tranquila de expresarse, e incluso la manera en que observaba todo a su alrededor, despertaban en Dulce una curiosidad silenciosa. Sabía que, en algún momento, él tendría algo más que decir, algo que tal vez podría cambiarlo todo. Pero por ahora, ella continuaba con su trabajo, luchando contra las heridas emocionales que el ambiente le causaba. Dulce, al llegar a casa esa noche, sintió una mezcla de alivio y tristeza. El apoyo del señor Manuel había sido un bálsamo temporal, pero la realidad era que el doctor Roberto seguiría allí, listo para otro día de humillaciones. Se recostó en el sofá, mirando al techo, tratando de encontrar algo de consuelo en la soledad. «No sé cuánto más puedo aguantar esto», pensó, sintiendo las lágrimas correr de nuevo. Su sueño de trabajar en ese hospital parecía cada vez más distante de la realidad que vivía. Pero a pesar de todo, algo dentro de ella aún se negaba a rendirse. Quizás fuera esa fuerza silenciosa lo que la mantenía de pie, incluso en los días más difíciles. El ambiente en el hospital seguía tenso. Cada día para Dulce era una batalla interna, un enorme esfuerzo por mantener la calma y el profesionalismo frente a las constantes humillaciones. Comenzaba a notar que su tristeza estaba afectando incluso su energía con los pacientes. Sin embargo, con el señor Manuel las cosas eran diferentes. Siempre lograba arrancarle una sonrisa sincera, aunque breve. Había algo reconfortante en la presencia de ese hombre tranquilo y observador. Sabía que él percibía lo que sucedía a su alrededor, y su apoyo silencioso era un alivio en medio del caos emocional. Un día, mientras preparaba al señor Manuel para otro examen, el doctor Roberto entró en la sala como de costumbre, sin siquiera mirar a Dulce. Tomó el expediente y comenzó a revisar la información con la misma postura altiva de siempre. Dulce estaba a punto de ajustar los equipos cuando, de repente, él comentó, sin levantar la vista del papel: «¿Sigues aquí? Pensé que ya te habrías dado cuenta de que este hospital no es para ti». La frase, dicha de forma casual, golpeó a Dulce como una hoja afilada. Se congeló por un momento, sintiendo el peso de las palabras, pero rápidamente se recompuso.
El doctor Roberto no dejaba de encontrar maneras de minar su confianza. Dulce continuó su trabajo en silencio, luchando contra el deseo de responder. Cada comentario que el doctor Roberto hacía parecía drenar un poco más de su alegría. Recordaba las noches en casa, cuando lloraba en silencio, preguntándose si todo aquello valía la pena. Pero en esa sala de exámenes, con el señor Manuel observando todo de cerca, Dulce no quería darle al médico la satisfacción de verla abatida. Mantenía la cabeza en alto, aunque por dentro estuviera hecha pedazos. El señor Manuel, por su parte, parecía cada vez más atento al comportamiento del médico, sus ojos serenos reflejando una comprensión profunda. El silencio en la sala era casi sofocante. El doctor Roberto, al notar que Dulce no reaccionaría, parecía aún más irritado. «Deberías ser más rápida. Ya te lo he dicho muchas veces. No tenemos tiempo para lentitud aquí». Continuaba con su tono arrogante, como si estuviera probando los límites de Dulce. Sin embargo, ella mantenía su enfoque en el trabajo, ajustando los aparatos con precisión y cuidado. El señor Manuel, observando todo en silencio, suspiró levemente, como si estuviera cansado de ver esa escena repetirse tantas veces. Dulce no podía imaginar lo que él pensaba, pero sentía que él estaba de su lado. Después de que terminó el examen y el doctor Roberto salió de la sala sin decir una palabra más, Dulce dejó escapar un suspiro pesado. El señor Manuel, aún acostado en la camilla, la miró con sus ojos tranquilos. «Eres una excelente enfermera, Dulce. No dejes que él te haga olvidar eso». Las palabras del paciente fueron un bálsamo para su alma cansada. Ella sonrió, aunque sus ojos aún mostraban señales de tristeza. «Gracias, señor Manuel. A veces me pregunto cuánto más puedo soportar esto». Era la primera vez que hablaba abiertamente de sus sentimientos con alguien ajeno, y la respuesta del paciente llegó con la misma serenidad de siempre. «Tú puedes, porque eres fuerte. Pero recuerda, ser fuerte no significa aceptar todo sin luchar», respondió el señor Manuel con una sabiduría que Dulce no esperaba. Esas palabras resonaron en su mente durante el resto del día. Tal vez él tenía razón. Dulce sabía que ser fuerte no significaba someterse a las constantes humillaciones, pero tampoco era fácil enfrentarse a la rígida jerarquía del hospital, especialmente contra alguien tan influyente como el doctor Roberto. Aún así, algo dentro de ella comenzó a cambiar. Las palabras del señor Manuel plantaron una semilla de resistencia que, hasta entonces, tenía miedo de dejar crecer. Esa noche, en casa, Dulce reflexionó sobre la conversación. Sentada en su cama, con la habitación iluminada solo por la tenue luz de la lámpara, repasó mentalmente cada episodio de humillación que había soportado. «Soy fuerte. Pero ¿hasta dónde llega esa fuerza?», pensó. Sabía que no podía continuar así para siempre, que debía encontrar una forma de luchar por sí misma. La tristeza que la consumía cada noche parecía ahora dar paso a una determinación silenciosa. El señor Manuel tenía razón. No se trataba solo de resistir, sino de posicionarse. Sin embargo, la pregunta seguía en pie. ¿Cómo lo haría? En los días siguientes, Dulce comenzó a observar más atentamente los momentos en los que el doctor Roberto la atacaba. Notaba cómo usaba cualquier pequeño detalle para criticarla, siempre frente a los pacientes y al personal. Cada vez que la humillaba, parecía más interesado en mantener una imagen de autoridad incuestionable que en señalar un error real. Dulce empezó a darse cuenta de que no se trataba de ella, sino del ego del médico. Esto le dio una nueva perspectiva, y aunque la tristeza seguía ahí, sentía que algo estaba cambiando dentro de ella. No iba a aceptar esa situación por mucho más tiempo. Fue entonces que, en otro turno, lo inevitable sucedió. El doctor Roberto, molesto por el retraso de un procedimiento, entró furioso en la sala de exámenes donde Dulce estaba con otro paciente. «Otra vez retrasando el trabajo. ¿Es que nunca aprendes?», gritó, su voz resonando en las paredes estériles de la sala. Dulce, esta vez, no retrocedió. Lo miró directamente a los ojos y con una calma que la sorprendió incluso a ella misma, respondió: «Sigo todos los protocolos, doctor Roberto. Si hay algún problema, no es por mí». El silencio que siguió fue ensordecedor. El doctor Roberto, claramente no esperando una respuesta, la miró con furia contenida. El señor Manuel, que llevaba días hospitalizado y observaba la escena desde lejos,
Sabía que ese momento era decisivo. Había visto cuánto había soportado Dulce en silencio y sabía que el enfrentamiento era inevitable. Continuó observando, con la mirada atenta de quien comprende más de lo que deja ver. El hospital, con toda su grandiosidad, estaba a punto de presenciar un cambio, y Dulce, quien durante tanto tiempo había sido el blanco de humillaciones, comenzaba a encontrar su propia voz. El señor Manuel, con su presencia serena, era el único que parecía entender lo que estaba por suceder. Los días en el hospital continuaban siendo intensos, y Dulce sabía que estaba llegando a un punto de ruptura. Las palabras del señor Manuel resonaban en su mente. Ser fuerte no significa aceptar todo sin luchar. Esa frase la acompañaba a diario, especialmente en los momentos en que el doctor Roberto la humillaba. Cada turno parecía una prueba a su paciencia y resistencia, pero al mismo tiempo sentía que una fuerza crecía dentro de ella. Una voluntad de oponerse a esa situación injusta. El hospital, que antes simbolizaba el sueño de su vida, ahora era el escenario de sus mayores pruebas. Por su parte, el doctor Roberto no daba tregua. En otra de sus embestidas, entró en la sala de exámenes con la arrogancia habitual, encontrando una excusa trivial para reprender a Dulce. Esta vez, criticaba cómo estaban dispuestos los instrumentos. «¿Cuántas veces tengo que decirte que esto debe estar organizado de otra manera?», exclamó, gesticulando impacientemente. Dulce, ahora con una postura diferente, no dejó que las palabras la afectaran como antes. «Los instrumentos están organizados según el protocolo, doctor Roberto», respondió con calma, sin bajar la mirada. El médico, sorprendido por la firmeza de su respuesta, quedó momentáneamente en silencio. El señor Manuel, que estaba en la sala para su último examen, antes de recibir el alta, observaba la escena con sus ojos atentos pero tranquilos. Conocía el patrón de comportamiento del médico y sabía que Dulce estaba llegando a su límite. Durante días había sido testigo de los ataques del doctor Roberto y de la resistencia silenciosa de Dulce. Ahora algo estaba a punto de cambiar. El médico, sintiéndose desafiado por la respuesta directa de Dulce, elevó el tono de su voz, intentando restablecer su posición de autoridad. «¿Quién te crees que eres para corregirme? Yo soy el médico aquí y deberías saber cuál es tu lugar». Dulce sintió el impacto de las palabras, pero esta vez no dejó que la tristeza la consumiera. Había una chispa de indignación creciendo dentro de ella, algo que ya no podía reprimir. El silencio incómodo invadió la sala, y notó que los otros enfermeros también observaban la escena, temerosos. El señor Manuel seguía atento, y Dulce sintió una valentía inesperada apoderarse de ella. «Sé cuál es mi lugar, doctor Roberto, y no es inferior a nadie. Merezco respeto, como cualquier otro profesional aquí». Su voz sonó firme y decidida, y por un momento toda la sala pareció detenerse. El doctor Roberto quedó visiblemente desconcertado. No esperaba que Dulce, siempre tan reservada, respondiera de esa manera. Su rostro enrojeció de ira, pero antes de que pudiera decir algo, el señor Manuel, con su voz tranquila y segura, intervino. «Quizás es momento de que reconsideres cómo tratas a tus colegas, doctor Roberto». El tono de su voz no era agresivo, pero llevaba una autoridad serena que hizo dudar al médico. Miró al señor Manuel con desdén, pero algo en la mirada firme del paciente lo hizo recapacitar. «¿Y quién te crees que eres para decirme eso?», preguntó Roberto, mostrando ya un toque de impaciencia. Fue en ese momento cuando la verdad salió a la luz. El señor Manuel, con la tranquilidad que siempre lo había caracterizado, se levantó de la camilla y, acomodándose la camisa con calma, reveló: «Soy Manuel Gómez, uno de los mayores accionistas de este hospital». La revelación cayó como una bomba en la sala. El doctor Roberto quedó paralizado, incapaz de disimular el asombro. Los enfermeros, que hasta entonces habían observado en silencio, intercambiaron miradas sorprendidas. Dulce sintió una mezcla de alivio e incredulidad. El hombre que el médico tanto había desestimado no era solo un paciente común, era uno de los dueños del hospital. El silencio que siguió fue abrumador. El doctor Roberto parecía no creer lo que escuchaba. Intentó recuperar el control de la situación, pero su voz salió temblorosa. «Yo no lo sabía», comenzó a decir, pero fue rápidamente interrumpido por el señor Manuel, quien seguía hablando con calma,
aunque ahora con un tono de desaprobación. Y ese es precisamente el problema, doctor. Juzgas a las personas por su apariencia y por la posición que crees que ocupan. Lo que he visto aquí en los últimos días es inaceptable. Las palabras del paciente llevaban un peso moral que afectaba no solo al médico, sino a todos los presentes en la sala. Dulce, que aún procesaba la revelación, sintió una ola de gratitud invadirla. El señor Manuel no solo la había apoyado, sino que también había expuesto la verdad detrás de la arrogancia del doctor Roberto. El médico, que hasta entonces se consideraba intocable, estaba ahora a merced de las consecuencias de sus propios actos. No puedo aceptar que alguien con tu actitud continúe en este hospital sin una reevaluación. La conducta que he visto aquí, especialmente hacia la enfermera Dulce, es inaceptable en un ambiente que debe valorar el respeto y el profesionalismo. El señor Manuel miró directamente a Dulce mientras decía esto, y ella sintió, por primera vez en mucho tiempo, una sensación de justicia. El doctor Roberto, ahora visiblemente afectado, intentó justificarse. «Señor Gómez, nunca fue mi intención. Solo estaba preocupado por la eficiencia». Pero las palabras sonaban vacías, sin convicción. Todos en la sala sabían que no podía revertir lo que había hecho. El señor Manuel, con su característica calma, solo negó con la cabeza. Tu preocupación por la eficiencia no justifica la falta de respeto. Se abrirá una investigación interna y te sugiero que reconsideres seriamente tu actitud de aquí en adelante. Con esas palabras puso fin a la conversación, dejando al doctor Roberto atónito y a los enfermeros aún intentando procesar lo que acababan de presenciar. Dulce, por su parte, sentía una mezcla de alivio y emoción. Durante tanto tiempo había soportado el abuso de poder del doctor Roberto en silencio, sin saber cuándo o cómo terminaría todo. Ahora la situación se había invertido por completo. El señor Manuel, con su calma y autoridad moral, había puesto al médico en su lugar, y Dulce, por primera vez en mucho tiempo, sintió que su dignidad había sido restaurada. El señor Manuel, por su parte, fue dado de alta del hospital poco después del incidente. Antes de irse, se aseguró de despedirse de Dulce personalmente. «Espero que sigas aquí, Dulce. Eres una excelente profesional y este hospital necesita a personas como tú». Las palabras del empresario conmovieron profundamente a Dulce. Ella sonrió, sintiéndose agradecida no solo por el apoyo, sino también por haber sido realmente vista, algo que rara vez sucedía en ese entorno. «Gracias, señor Manuel. No tiene idea de cuánto significa esto para mí». Él asintió con su habitual mirada serena antes de dejar el hospital. Con el paso de los días, la investigación interna avanzó y el ambiente en el hospital se volvió tenso. Era imposible ignorar las miradas curiosas de los otros empleados, muchos de los cuales ahora veían a Dulce de manera diferente. Ella, que antes parecía invisible para muchos, ahora era una figura destacada, no solo por su competencia, sino también por haber sido la catalizadora de un cambio importante. Aún así, Dulce no se dejaba llevar por la euforia. Sabía que el respeto que finalmente comenzaba a ganar venía con un alto precio y que, hasta que la situación se resolviera por completo, había mucho en juego. Fue entonces cuando, un día, el doctor Roberto fue llamado por la dirección del hospital. Todos sabían lo que eso significaba. El desenlace de la investigación estaba cerca. Dulce, durante su turno, escuchó los murmullos en los pasillos, pero se mantuvo concentrada en su trabajo. Había esperado tanto por justicia que ahora, al borde de verla materializarse, sentía una mezcla de alivio y nerviosismo. Por más que quisiera ver al doctor Roberto responsabilizado por sus acciones, una parte de Dulce aún sentía el peso de todo lo que había vivido. Las cicatrices emocionales seguían ahí, y sabía que, aunque él recibiera su castigo, su proceso de sanación sería largo. Cuando el doctor Roberto volvió de la reunión con la dirección, su semblante estaba serio. Pasó por los pasillos sin hablar con nadie, con la cabeza baja, como si evitara cualquier tipo de interacción. Poco después, se anunció oficialmente que había sido destituido de su cargo de jefe médico y que se tomarían otras medidas disciplinarias. La noticia corrió por todo el hospital como un incendio, y finalmente, Dulce pudo respirar con más tranquilidad. El médico, que durante tanto tiempo había utilizado su posición de poder para humillar y faltar al respeto,
ahora enfrentaba las consecuencias de sus actos. Tras el anuncio, algunos colegas de Dulce comenzaron a acercarse más, ofreciéndole el apoyo que antes no recibía. «Fuiste muy valiente, Dulce», dijo Elena, la enfermera más joven que siempre la había apoyado en silencio. «No sé si yo habría soportado lo que tú pasaste, pero hiciste lo que muchos de nosotros queríamos hacer desde hace mucho tiempo». Dulce, aunque aún sentía el peso de todo lo ocurrido, sonrió levemente. Sabía que no había sido fácil, pero escuchar esas palabras de Elena le dio una sensación de validación que había buscado durante tanto tiempo. Finalmente, no estaba sola. A pesar del fin de la carrera del doctor Roberto como jefe médico, Dulce sabía que el ambiente en el hospital aún necesitaría tiempo para transformarse por completo. Las jerarquías rígidas y los prejuicios arraigados no desaparecerían de un día para otro. Sin embargo, lo que había logrado era un cambio significativo. Su historia ahora era conocida, y el respeto que comenzaba a ganar no era algo pasajero. Dulce, quien había soportado tanto en silencio, ahora era vista como una profesional fuerte y capaz, alguien que ya no permitiría que la oprimieran. Las semanas siguientes trajeron una calma que Dulce no sentía desde hacía mucho tiempo. El hospital parecía un lugar diferente, menos pesado. Ella seguía cuidando a sus pacientes con el mismo cariño de siempre, pero ahora sin el temor constante de ser humillada. El señor Manuel había sido una figura decisiva en su vida y sabía que jamás olvidaría lo que había hecho por ella. Él había sido la clave para la justicia que tanto había deseado, pero más allá de eso, la ayudó a ver su propia fortaleza. «Merezco estar aquí», pensó Dulce con una convicción renovada. El ciclo de humillación y sufrimiento que Dulce había enfrentado durante tanto tiempo finalmente había llegado a su fin. Ahora tenía la oportunidad de empezar de nuevo. El hospital, que antes era un lugar de dolor y tristeza, volvía a ser el escenario de su sueño. Dulce sabía que aún habría desafíos, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que tenía el control de su propia historia. Miró los brillantes pasillos y con una sonrisa discreta siguió adelante. El futuro finalmente parecía prometedor. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí encontrarás más historias inspiradoras como esta, llenas de superación, gratitud y amor incondicional. No te pierdas las próximas historias que tocarán tu corazón y te harán reflexionar sobre los verdaderos valores de la vida. Únete a nosotros y comparte estas lecciones de vida con quienes amas.